Apreciar la vida con su diversidad de formas de pensar, actuar y vivir es, desde mi opinión, una de las mejores formas de construirnos como seres humanos y de estructurar nuestra manera de pensar. Esto nos lleva a poner sobre la mesa dos puntos de vista como lo son la ciencia y la mitología y ritualismo, es decir, la medicina y el chamanismo. La UNED, con su documental Chamanismo, nos regala una forma muy bonita de entender a esta ideología religiosa, como una forma de conectar con la naturaleza y de hacerle preguntas a ella. Y desde una perspectiva un poco más técnica, el texto La cura chamánica nos explica que el chamanismo es una técnica del éxtasis, siendo el éxtasis un estado del alma durante el cual este abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o descendimientos al infierno, como se puede ver en el chamanismo siberiano. Según el texto La cura chamánica, una interpretación psicosocial, la magia se construye como conocimiento diferente a la ciencia. Sin embargo, ambos, ciencia y magia, se encuentran en el sujeto psicológico. Las explicaciones de ambos campos coexisten en los actores sociales sin contradicción alguna. De esta forma vemos como la cura para muchas personas que tienen cáncer puede estar en diferentes fuentes, como lo puede ser los médicos y la ciencia con todos sus avances. También, tanto como en rituales, prácticas mágicas e ideas místicas para llegar a la sanación y un estado completo de salud. Sin embargo, hay que tener presente que la definición de salud como un estado completo de bienestar en todos los aspectos de la vida es una utopía, ya que niega la posibilidad de sentir. El enfermar o estados como el displacer, disconfort, estrés, entre otros, hacen parte de la esencia de vivir. No se puede caer en una medicalización de la vida y convertir situaciones normales en procesos patológicos y querer entender todo bajo la mirada de la medicina y la ciencia, cuando hay situaciones que son netamente sociales, profesionales o consecuencia de las relaciones interpersonales. Entenderlo así no es lo más sensato. Quise indagar por la opinión de las personas respecto a estas dos preguntas. ¿Cuál es su percepción acerca del rol del chamán y médico como mediadores de salud? ¿Y qué piensas de su rol de poder en los diferentes grupos sociales? Y estas fueron sus respuestas. Desde mi punto de vista, los chamanes y los médicos son igual de importantes como mediadores de la salud, dependiendo del contexto sociocultural en el que cada uno de ellos se desempeña. Los chamanes como aquellas figuras que recolectan el conocimiento y la tradición ancestral de los sanadores, y los médicos basados en todo su contexto científico. En la instancia, pues hay que entender salud como un estado en el que una persona no tiene lesiones, digamos que está en un estado de bienestar, ¿cierto? Sabemos que estas lesiones o estos achaques que tienen las personas no necesariamente tienen que ser físicos, ¿cierto? A veces pueden ser psicológicos o a veces pueden ser somáticos, pero no necesariamente tienen que ver con esa parte del cuerpo. Dejando eso claro, diría que en lo que es la modernidad, yo creo que el más apto a hablar de salud deberían ser los médicos y personales de la salud relacionados, enfermeros, cirujanos, incluso psicólogos, ¿cierto? Sin embargo, cuando se habla de tradiciones, pues aparecen también los chamanes, ¿cierto? Que incluso hoy en día aún están algunos chamanes patrocinando ciertos actos, digamos, de salud. Yo diría que primero hay que tener en claro que todas las personas son libres de escoger con quién quieren llevar ese bienestar, ¿cierto? A quién quiere que les sane y les dé ese bienestar. Todos son libres de escoger a quién.
Sin embargo, ya hablando de épocas modernas en donde ya pues todo está mucho más avanzado, yo creo que es más pertinente hablar de médico. Sin embargo, en la tradición no veo nada de malo siempre y cuando no sea contraproducente. Con respecto al rol de poder de estas dos figuras, pues les hemos dado todo el poder porque es que en sus manos está nuestra expectativa si queremos vivir o no, o si podemos vivir o no, dependiendo de la situación de salud que tengamos. Entonces, si vivimos o no depende de ellos, entonces tienen todo el poder del mundo. Con respecto a la segunda pregunta sobre el rol de poder que tienen estos chamanes sobre diferentes grupos sociales, pues la verdad, más allá de lo que pienso, digamos que es la manera en la que se estructuran los grupos sociales en los que ellos habitan, ¿cierto? Ese estatuto de poder realmente no solo aplica para ellos, ¿cierto? Incluso a veces los mismos médicos, a veces los mismos políticos se ponen en un estatuto de poder y a veces es malentendido, ¿cierto? Yo creo que funciona con la misma dinámica de otros roles de la modernidad, sin embargo esta es más entendida desde el contexto tradicional y cultural. Entonces yo creo que va más por el tinte de que pienso, simplemente es la manera en la que se estructuran sus tribus, los grupos sociales en donde normalmente habitan, entonces yo no veo ningún problema en eso. Sin embargo, siempre y cuando, como lo respondí en la pregunta anterior, no haga daño a una persona, no haga daño directo o indirecto hacia una persona, yo creo que no hay ningún problema.